El 8 de mayo de 1940 tuvo lugar la première en la Academia Nacional de Música de París. Se representaba la ópera Medea del matrimonio Milhaud. Ella, Madeleine, había escrito el texto, al que luego él, Daguius, puso la música. Corrían tiempos difíciles en Europa. De hecho, fue la última ópera que se representaría en París antes de la invasión nazi. La ópera es la fusión de un libreto, es decir, de una obra de teatro, y una música. Entonces, en la fusión de esos dos elementos, y hay muchos más, pero en fin, por reducirnos a dos, en los que en esa parte inicial de la ópera como obra de teatro, no lo olvidemos nunca, es por tanto susceptible de un análisis filológico literario. La comprensión del texto a la vez que se oye la música, en mi discreta opinión es un elemento importantísimo, y voy a dar un dato, ¿no? Los grandes musicólogos y operófilos siempre dicen que cuando uno va a una ópera debe de habérsela leído antes. Ahora todo el mundo, todo teatro de la ópera que se precie, los normales, tienen un sobretítulo encima del escenario, uno va leyendo lo que está cantando y se entera al detalle, y es cuando se produce efectivamente la perfecta conexión de texto y música. Daguius y Madeleine Milhaud eran primos carnales y se casaron en 1925. Daguius había nacido en el seno de una familia judía en 1892, 10 años antes que su esposa, en Aix-en-Provence. Madeleine fue actriz, lectora de poesía en la radio francesa y recitadora. Fue una mujer excepcional, con un humor excelente y la compañera de vida de Daguius. Sabemos que en el año 1938 a Darius Milhaud se le encargó una ópera en un solo acto. Cuando tuvo que pensar en qué temática utilizar, fue su mujer, Madeleine Milhaud, la que le dio la idea de hacerla sobre el personaje de Medea. Sabemos que ella había trabajado el verano anterior en los textos de Eurípides y de Séneca, con lo cual era un personaje que ella pues había estudiado en una cierta profundidad. Y creo realmente que se nota este conocimiento tanto del mito como de su, digamos, del quehacer teatral de ella en la calidad del libreto, que creo que es estupendo. Cuando Madeleine escribe esta obra, ella ya tiene 36 años, había empezado una carrera de actriz muy pronto, muy jovencita, y había tenido un cierto éxito en el teatro con obras, bueno, que podemos decir de una cierta controversia. Cuando ella hizo este libreto, ya su marido era conocido, ya era un compositor importante. Ellos pertenecían a un grupo de artistas parisinos que se reunían en los típicos cafés, donde bueno, pues hablaban un poco desde el punto de vista intelectual de obras de teatro, de óperas, de ballets, y de alguna manera ellos mismos bueno, pues se ayudaban entre ellos, ¿no? De hecho, la propia Madeleine tuvo un éxito importante en la obra de Stravinsky en Perséfone, donde bueno, pues tuvo un éxito considerable, podemos decir. Este no es el único libreto que ella escribió, el de Medea. En el año 1950 escribió uno titulado Bolívar, sobre la figura de Simón Bolívar, y en el año 65 escribió uno que se llama La madre culpable, sobre una obra de Beaumarchais, es la última que está dedicada a Fígaro. Madeleine escribió el libreto, restableció el personaje de Creusa que aparece en la Medea de Corneille, porque era necesario tener en esta ópera un personaje cuya frescura y dulzura contrastasen con la violencia de Medea. Medea podría ser calificada como una mujer con una pasión desmedida. El mito cuenta que Medea era hija de Eetes, el rey de la Cólquide, por lo que estaba emparentada con el mundo subterráneo, con el mundo de las tinieblas, de la magia. Cuando Jasón desembarca en la Cólquide, promete a Medea casarse con ella si le ayuda a conseguir el vellocino de oro. Medea le proporciona un ungüento para volverse invulnerable ante los toros de Hefesto, y es ella misma la que adormece al dragón para que Jasón logre hacerse con el vellocino.
Cuando ya se están yendo, el padre de Medea, Aetes, le persigue, porque bueno, van en unas naves, le va persiguiendo, y Medea, para que su padre no les alcance, lo que se le ocurre es a su hermano Absirto lo trocea, lo mata, lo trocea y lo tira al mar, de tal manera que Aetes va frenando la barca, la nave, para ir recogiendo los pedazos de su hijo. Con esto llegan a Iolco, que es donde está el tío de Jasón, que se llama Pelias, y para vengarse de él también comete, digamos, otro acto mágico, que es que convence a sus hijas de que si lo trocean y lo cuecen, conseguirán que su padre sea eternamente joven. Lógicamente no tiene ningún sentido y entonces Pelias muere. Y frente a esta situación, lo que hacen es que el hijo de Pelias exilia tanto a Jasón como a Medea. Medea y Jasón llegan a Corinto exiliados y acompañados por los dos hijos que ya han nacido de esa unión. Creonte, rey de Corinto, decide casar a su hija, la princesa Creusa, con Jasón, y para ello ordena el destierro de Medea. Ella pide un día más para poder despedirse de sus hijos y trama su venganza. Hace que sus hijos lleven unos regalos envenenados a la futura novia, que queda abrasada nada más ponérselos, y lo mismo acaece a su padre al intentar salvar a su hija. Finalmente, Medea mata a sus propios hijos como castigo a Jasón y es acogida por Egeo en Atenas. Yo diría que en Medea hay dos o tres elementos básicos que caracterizan toda su larga historia hasta hoy. Uno de ellos es: Medea es una princesa, estupendo, es una princesa en un país lejano, como tantos cuentos, y que se enamora de repente de otro príncipe que pasa por allí. Se enamora y es una mujer caracterizada por una intensidad de su enamoramiento. No es más o menos trivial, sino que ella siente, en el sentido más amoroso del término, una pasión por el amor, al enamorarse de Jasón. Y a este elemento se une otro, que es el de que ella dispone de un conocimiento de la magia que va a utilizar, lógicamente, en los diferentes momentos en que ella o su enamorado estén en problema. Ella acude a su conocimiento, tiene una formación mágica. Ya hemos definido un poquito a Medea. Lo importante es ver cómo cada época y cada autor, en función de la psicología de cada época, recrea ese tema desde el punto de vista de esa época. La primera obra teatral completa del mito de Medea es la tragedia de Eurípides, presentada en el año 461 a.C. Sabemos que tomó los elementos míticos de una larga tradición, pero ahondó en la descripción psicológica de la heroína, a la que dotó de una enorme y compleja profundidad. Leeré un pequeño fragmento de la Medea de Eurípides, concretamente a partir del verso 226. Dice la propia heroína: en cuanto a mí, va a decir lo que ella ve de sí misma, en cuanto a mí, este inesperado asunto que me ha caído encima, se está refiriendo a que se va a casar su marido, a ella la van a expulsar, que me ha caído encima, me ha partido el alma. Ida soy, y al haberme perdido la alegría de la vida, busco morir, amigas, pues en quien yo hacía residir todas mis esperanzas, mi esposo, bien lo sabe él, ha resultado ser el más ruin de los hombres. De todas las cosas, cuantas están vivas y tienen razón, las mujeres somos la más desgraciada criatura. Lo primero, debemos comprarnos un esposo mediante un enorme derroche de dinero y tomar un dueño de nuestro cuerpo. Y esto es una desgracia aún peor que otra cualquiera. Y la prueba ahora es muy decisiva: tomar uno malo o uno bueno. Pues la separación no trae buena fama a las mujeres y resulta posible repudiar al esposo. Y cuando una ha venido a un lugar donde las costumbres y los hábitos le son novedad, adivina tiene que ser sobre cómo portarse con el compañero de lecho. Y si acertamos nosotras en esta tarea y nuestro marido convive con nosotras sin aplicar por la fuerza el yugo, la vida resulta envidiable. En caso contrario, mejor es morir. Y un hombre, cuando le supone un fardo convivir con los de casa, se marcha afuera y acaba con el hastío de su corazón.
Nosotras, en cambio, por fuerza tenemos que mirar a un solo individuo. Dicen que nosotras vivimos una vida sin peligros en casa, mientras ellos combaten con la lanza. Mal calculan, pues 3 veces preferiría estar firme junto a un escudo que parir una sola vez. Bien, creo que es una definición, digamos, sorprendente para un personaje femenino en el siglo V a.C. El elemento que nos va a definir a Medea, aparte de sí misma, es su contraposición a Jasón. Jasón es el genuino arribista, él quiere llegar a ser rey de Corinto, impone por encima de todo su interés personal, político, su egoísmo, y entre ello esa irredenta enamorada que es Medea no lo puede resistir. Los momentos más apasionantes de la obra no son la discusión con su marido, que es un personaje vacuo, superficial, estereotipado de hombre ansioso de poder, mientras que ella es pura pasión amorosa en el más noble sentido de la palabra. Lo más maravilloso, como digo, de la obra de Eurípides son los 4 soliloquios que ella recita cuando está sola en escena, sola con el coro, porque el coro es, como tantas tragedias griegas, su alter ego, siempre es solidario con ella, y entonces es como si estuviera ella sola, es hablarse a sí misma. Entonces, en esos 4 monólogos es cuando ella se debate su problema de la pasión con su marido y de la maternidad. En torno al año 62, Séneca retomó el tema de Medea. El paso del mundo griego al romano hace que nuestra protagonista se deshumanice. Ya no es una mujer con una pasión descontrolada, que es arrebatada por la infidelidad de su esposo. Ahora es un ser irracional, un ser casi demoníaco que domina la magia. Medea pide con insistencia a su marido que no la abandone, a un Jasón que ahora apela a la justicia y que dice de sus hijos que son mi razón de vivir, ellos, el alivio de mi pecho consumido por los sufrimientos. Y precisamente por estas palabras, Medea comprende que los niños son el punto vulnerable de su marido. Especialmente cruel es el momento del asesinato de los niños, a los que mata en escena. Primero matará a uno y esperará a que Jasón esté presente para matar al segundo. Nuevamente resurgen mis deseos de venganza y el odio hierve en mi pecho. Voy a donde me lleves, rencor. Ojalá que hubiese sido madre de 14 hijos. Para el castigo que necesito. Verdaderamente he sido estéril. Lo que parí. Apenas si basta a mi padre y a mi hermano. Frente a esta Medea malvada, enajenada y entregada a los poderes de la magia, se nos presenta un Jasón cuerdo que apela a la justicia y que centra todo su amor en sus hijos. De la joven princesa corintia apenas sabemos de su muerte por el collar y la diadema envenenados que le llevan los hijos de Medea. Pierre Corneille, en su Médée de 1665, va a dar un cambio de rumbo importante al relato. Han pasado los siglos y los personajes adquieren matices más complejos. Jasón presenta un perfil terriblemente ingrato. Ahora alardea de sus amores con mujeres que le puedan resultar útiles. Medea es una mujer resentida, una mujer doblemente herida en la obra de Corneille. En primer lugar, es una mujer que ha sacrificado todo por Jasón, a su padre y su familia, sin que él jamás le haya reconocido nada. Y en segundo lugar, él jamás ha hecho nada semejante por ella. Y es por estos motivos por los que el espectador siente piedad por esta mujer. Pero la gran aportación de Corneille es la presencia en escena de Creusa, la rival de Medea. Este elemento empuja a Medea un poco más al lado oscuro de la maldad. Es ahora la princesa corintia la que pide la túnica que lleva Medea, y ello a cambio de convencer a su padre de que no exilie a los niños. La Creusa de Corneille repite en alguna medida el tipo de mujer caprichosa creado por Eurípides. Pero no es menos cierto que esta Creusa es una joven enamorada, que rechaza el matrimonio con Egeo, el rey de Atenas, lo que lógicamente le reportaría mayor poder, y prefiere unirse a Jasón, llevada del amor.
Incluso en el momento agónico de su muerte, cuando Jasón le propone la venganza sobre Medea, en ese punto crítico, su dulce corazón busca el calor de la proximidad del amado antes que el frío placer de la venganza. Ya en el siglo XX, Madeleine Milhaud desarrollará diferentes elementos novedosos. En esta ocasión, Jasón adopta un perfil de hombre más reflexivo, que duda de cómo se está comportando con su anterior esposa. Además, él afronta su nueva situación por miedo a su propia vida, pues teme que sus enemigos se alíen si no se casa con Creusa, pero también para conseguir una estabilidad para sus hijos. La clara aportación de Madeleine a esta obra fue acentuar la contraposición entre la mujer buena, la dulce y enamorada Creusa, y Medea, a primera vista la mujer mala. Ahora lo que hace Madeleine es que crea una Creusa mucho más bondadosa, que desde un primer momento vemos como 3 momentos claves a lo largo del libreto. En un primer momento vemos que cuando empieza la ópera el pueblo está con ella, es decir, el coro canta a favor de su princesa, le llaman "oh querida princesa, qué bien que vas a casarte", ¿no? Digamos que lo que es la función del coro, que es la voz del pueblo, pues está claramente con ella. Un segundo momento de Creusa en el que se ve que es efectivamente un ser bondadoso es cuando aparecen los hijos de Medea con los regalos que le van a ofrecer antes del matrimonio, y en ese momento ella, bueno, se enternece al ver a los niños, ¿no? Sin saber lo que va a condicionar después, ¿no? Pero bueno, ella ve a los niños y dice, mira, son los hijos de Jasón, y se enternece de alguna manera. Y el tercer momento clave es el momento de su muerte, en el que, bueno, Creusa ya es un ser absolutamente bondadoso, ya está muriéndose. En ese momento se acerca a Jasón, ya dice algo así como, bueno, muero porque amo demasiado, porque te he amado demasiado. Y de alguna manera es culpa a Medea, porque llega a decir algo así como, lo que te ha matado, en realidad, lo que me ha matado en realidad es el amor tan grande que siento por ti. Frente a este personaje que efectivamente Madeleine Milhaud lo crea excesivamente bueno, digamos que pone mucha bondad en él, Medea sigue siendo la Medea que hemos visto hasta ahora, sigue siendo, bueno, digamos que siguiendo el ritmo normal que tendría que seguir, ¿no? En varias ocasiones se alude a la buena conocida doble tensión emocional de que es víctima la heroína. Se podría decir que es el esquema universal de Medea. Es claro el recorrido de su razonamiento. De la falta de justificación en la actuación de Jasón se pasa a la manifestación inequívoca de la fuerza de su coraje y se concluye en la contemplación de la venganza y en los diferentes pasos de su puesta en práctica. Hay algunos elementos que empujan un poco más a Medea a ese lado oscuro. En este libreto ella no recibe apoyo de ningún lado. Se reactiva ese componente negativo de bruja al que ahora Madeleine Milhaud adjudica toda una escena sobre la invocación mágica de las potencias infernales. Y al lado de esta impronta negativa hay restos de perfil positivo. Medea tal vez no sea una mujer objetivamente mala, sino irremediablemente sin el control de sus emociones. En esta ocasión, la muerte de los niños no está tan programada, sino que es una ocurrencia de última hora, cuando reflexiona sobre cómo hacer que la venganza sea total. Y por supuesto, también aquí, como ya en Eurípides, asistimos a ese debate en el corazón de la heroína sobre si dar o no ese terrible paso final. En estos momentos nos acercamos a las 6.000 y yo creo que llegaremos a las 9.000 o 10.000 óperas de tema clásico. Cada autor de teatro está reutilizando el relato antiguo y lo está haciendo en función de su época y de su autoría, por supuesto, claro está, ¿no? Y centrándonos en el caso de Medea, yo diría que como obras operísticas, alguna incluso son ballets, pero no olvidemos que el ballet, aunque no tiene palabras, tiene relato, y por tanto para nosotros es igual. Da lo mismo, hay una historia, aunque no hablen nada y hablen con los gestos, pero hay un relato. Bien, entonces dentro de este contexto de la música vocal, es decir, existen, pues yo creo que, ya tenemos contabilizadas unas 60 óperas. De esas óperas a lo mejor hay 50 y no sé cuántas y 3 o 4 ballets.
Y eso es lo que tenemos por ahora, luego probablemente habrá más. Por tanto, es un número realmente abrumador del tema, del gancho que tuvo el viejo relato de Medea.